Vamos a comenzar. Me gustaría en primer lugar presentar al equipo técnico que estamos al otro lado hoy. En primer lugar, Juan José de la Colina, Project Manager de Forética, Julia Moreno, Paula Ruiz y yo, Raquel Suárez, Manager de Forética, y bueno, los cuatro formamos, como decía, parte del equipo técnico de Forética y específicamente de este proyecto de caja de herramientas para adaptación al cambio climático en ciudades. El proyecto está financiado por la Fundación Biodiversidad. Forma parte de un paquete de ayudas para proyectos que versen sobre la adaptación al cambio climático. Y nosotros, en concreto, hemos querido que este proyecto sea específicamente con el foco puesto en las ciudades, ¿no? El objetivo es este que ven aquí, es dotar a los ayuntamientos con toda la información y herramientas que consideramos necesarias para poder hacer frente a estrategias y planes locales de acción dentro de esta adaptación al cambio climático. En primer lugar, estaría esta herramienta que presentaremos hoy. En total son 4 herramientas que tendrán lugar en estos meses hasta el mes de julio. Y como les decía, en primer lugar, las herramientas que presentamos hoy son tanto el informe de diagnóstico de estos riesgos y oportunidades para la adaptación al cambio climático en las ciudades, como el argumentario para ayuntamientos. En los próximos meses trabajaremos tanto en los casos de éxito nacionales e internacionales y en esta colección de soluciones empresariales más desde el punto de vista de qué está haciendo el sector privado, ¿no? En primer lugar, el caso de éxito nacional e internacional será más desde el punto de vista de las administraciones locales o nacionales y las soluciones empresariales pues son más desde el sector, obviamente, del sector privado. ¿Y por qué las ciudades, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros, Forética, hemos querido presentar este proyecto a la Fundación Biodiversidad enfocado específicamente a las ciudades? Pues aquí está un poco la respuesta, ¿no? En 2050, como muchos de ustedes sabrán, el 70% de la población local estará concentrado en las ciudades, demandando el 80% de la energía que se produzca y, por tanto, emitiendo el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero que, como saben, pues son las principales culpables del cambio climático, entre otros factores, ¿no? Estos datos están avalados por el World Business Council for Sustainable Development, del cual nosotros en Forética pues somos partner estratégico en España. Estos serían, como hemos querido llamar, los puntos calientes de los cambios a nivel global, ¿no? Y para ello es necesario que haya pues un cambio en los hábitos de vida y pues, que las ciudades se adapten al máximo para evitar que este fenómeno del cambio climático les afecte de forma irreversible. Pues poner también en contexto a nivel global cuál es el marco de acción. Como conocerán todos ustedes, la agenda global está marcada hoy por hoy por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En concreto, pues este objetivo 11 se enfoca principalmente en las ciudades y las comunidades sostenibles, y a través de estas 2 metas específicas pues hace alusión a cuál es el efecto y el impacto de las ciudades pues en toda la parte de las emisiones y el impacto ambiental que tienen. Por otro lado, sí que es cierto que la agenda está marcada, por supuesto, últimamente, en los 4 últimos años, por el Acuerdo de París, en el que pues se pusieron sobre la mesa una serie de problemáticas de carácter ambiental y de cambio climático en concreto para a nivel global, ¿no? Y marcó pues un antes y un después en este sentido, ¿no? Se puso en la agenda global de todos los países, en la agenda específica, de todos los países, este problema que tiene lugar a nivel global. En la COP24 de Katowice, que tuvo lugar el año pasado,
es donde se bajaron un poco más todas estas ambiciones del Acuerdo de París y pues, se establecieron metas e hitos más específicos para llegar a estos objetivos marcados ya en el Acuerdo de París. Y por último, os queríamos presentar aquí la nueva agenda urbana que la ONU también ha puesto a disposición de todas las comunidades y en la que se marcan también muchas de las metas que tendrán lugar, que iremos viendo, esperemos, en los próximos años. Todo ello, al final, es, como ponemos aquí, pues el objetivo es nosotros que lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean tanto inclusivos como seguros, resilientes y sobre todo sostenibles. Dos conceptos importantes que podrán ver en el informe son la mitigación y la adaptación, ¿no? Es importante nuestro proyecto en concreto y las ayudas de la Fundación Biodiversidad están enfocadas en la adaptación y les queríamos mostrar el porqué. Y es que la mitigación está enfocado más a llevar a cabo medidas y planes de acción a nivel global que permitan reducir las emisiones a un nivel muy global. Sin embargo, la adaptación está más enfocada a la agenda más regional, ¿no? Es la forma de hacer frente al cambio climático desde los agentes más locales, ¿no? Entonces, por eso el proyecto en concreto de Forética versa sobre la adaptación al cambio climático en las ciudades. Bueno, pues como bien comentaba Raquel, el cambio climático desde luego es uno de los principales riesgos, ¿no?, a los que se enfrenta el mundo, ¿no?, tanto desde una perspectiva ambiental como también social y económica, ¿no? Y el cambio climático, tanto desde la perspectiva de mitigación como de adaptación, supone una serie de riesgos, ¿no? Una serie de riesgos a nivel global que desde luego es necesario abordar y considerar por parte de las ciudades, ¿no? Específicamente para poder pues prevenir posibles efectos y ser capaces, ¿no?, de llevar a cabo esta transición hacia una economía baja en carbono, ¿no?, y hacia un menor impacto directo del cambio climático en los asentamientos urbanos. Cuando hablamos de riesgos, ¿no?, podemos hablar de dos tipos de riesgos, ¿no? Riesgos, por un lado, físicos, que son los que de alguna forma, ¿no?, ponen en riesgo en el contexto de las ciudades pues las infraestructuras, ¿no?, o la propia operativa de las ciudades, desde riesgos como el aumento de la temperatura, ¿no?, o el aumento del nivel del mar, que probablemente tenga un impacto, ¿no?, mucho más importante obviamente en las islas, ¿no?, o en las zonas costeras. También hablamos de cambios sobre los eventos climáticos extremos, ¿no?, o sobre el patrón de precipitaciones, que desde luego también va a afectar de manera física sobre estos asentamientos urbanos. Sin embargo, también hay una serie de riesgos de transición, que son pues aquellos riesgos en los que, digamos, no podemos ver de una forma tan directa, ¿no?, cuál va a ser ese impacto, pero que desde luego desde los gobiernos locales se deben integrar, ¿no?, dentro de la gestión, ¿no? Y ahí hablamos tanto de cambios en las políticas, como también cambios normativos y de legislación que de una u otra manera van a afectar a la manera, ¿no?, en la que las ciudades deben incorporar todos estos temas y adaptarse, ¿no?, a lo que está por venir. Desde luego, estos riesgos dentro de este proceso, ¿no?, lógico, pues van a tener una serie de impactos. Estos impactos
generalmente van a tener unos impactos bastante concretos y específicos, ¿no? Y es por eso por lo que vamos a entrar un poco más en detalle a continuación para entender cuáles son los impactos que va a tener el cambio climático a nivel de sectores, pero también bueno, pues a nivel geográfico, ¿no? O a nivel de sistemas ecológicos. Sin duda también hay algo similar ocurre con las oportunidades, ¿no? Existen oportunidades bastante concretas para los sectores y para las diferentes ubicaciones geográficas en las que pueda impactar el cambio climático, pero también hay una serie de oportunidades generales para las administraciones locales que desde luego se deben tener en cuenta, ¿no? Por un lado, la incorporación del concepto, ¿no?, de cambio climático dentro de las políticas municipales, sin duda puede marcar un antes y un después, ¿no?, en la gestión de este aspecto, y favoreciendo también que no sea un aspecto considerado solo dentro de las áreas de medio ambiente de los ayuntamientos, sino que también se entienda cuál va a ser el impacto del cambio climático a otros niveles, ¿no?, y desde otras áreas de las administraciones. Por otro lado, también hablamos de la importancia, ¿no?, de la planificación y de la gestión del cambio climático desde la perspectiva de entender cuál es la vulnerabilidad de cada una de las zonas, de los sectores, y poner en marcha mecanismos y planes y medidas de adaptación concretos, ¿no?, que se puedan desarrollar dentro de las ciudades, y sin duda también considerar todos los sistemas, ¿no?, de alertas o de emergencias que también permitan esa adaptación, ¿no?, esa acción previa que permita reducir también estos impactos. Hablamos también de dos aspectos que son bastante comunes, ¿no?, también a otras temáticas de la sostenibilidad. Por un lado, la colaboración, ya no solo la colaboración dentro del propio ayuntamiento, sino también con otros con otros grupos de interés, ¿no?, como es el sector privado, ¿no?, o como es la sociedad civil, desde luego puede ayudar, ¿no?, también a que la gestión de este cambio climático ya no solo sea una función municipal, ¿no?, sino que sea un enfoque mucho más integrador, hablando de la manera de abordarlo desde estas diferentes perspectivas, ¿no? Y sin duda también, por último, el papel, ¿no?, de la concienciación y de la sensibilización a la ciudadanía respecto al cambio climático, desde luego va a jugar un papel fundamental en el cambio de hábitos o pautas, ¿no?, de comportamiento de los ciudadanos, que también puede afectar más de lo que a veces pensamos, ¿no?, en la manera en la que abordamos el cambio climático. En el informe que estamos presentando hoy nos hemos basado, como no podía ser de otra manera, en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que supone el marco de referencia para la coordinación entre las administraciones públicas en España en materia de adaptación al cambio climático, tanto desde la perspectiva de evaluación de impactos como también de vulnerabilidad, ¿no? Y desde luego, este plan, ¿no?, elaborado por la Oficina Española de Cambio Climático en 2006, desde luego pone en valor todas las medidas, ¿no?, de adaptación al cambio climático necesarias, cuáles son las políticas sectoriales y de gestión que se deben poner en marcha para incorporar la adaptación al cambio climático dentro de la gestión a diferentes niveles, ¿no? El Plan Nacional identifica una serie de sectores y sistemas ecológicos prioritarios que pueden verse especialmente afectados por los impactos del cambio climático. Desde luego, desde Forética, lo que hemos querido hacer, ¿no?, es tomar de referencia estos sectores prioritarios identificar aquellos que de una u otra forma también pueden verse más afectados en el contexto de la ciudad, ¿no?, en el contexto de los entornos urbanos. Aquí, como podéis ver en la diapositiva,
tenemos desde sectores, ¿no?, más relacionados con la propia gestión de los recursos naturales, ¿no?, como pueden ser los recursos hídricos en las zonas costeras, pasando también por otro tipo de sectores como la industria y la energía o el urbanismo y la construcción, más directamente vinculados, ¿no?, al contexto urbano, pero también otros sectores que pues influyen de una u otra forma, ¿no?, en cómo se gestionan las ciudades, que es, por ejemplo, el tema del transporte, ¿no?, o la salud humana, que se ven influidos, ¿no?, desde luego por el cambio climático. Así que, en este informe hacemos un análisis bastante exhaustivo de estos sectores y sistemas prioritarios identificados como prioridades dentro de las ciudades, y identificando el contexto, ¿no?, de cada uno de ellos, así como también los impactos específicos y las oportunidades que desde los gobiernos municipales existen, ¿no?, para poder integrar la adaptación al cambio climático en ellos. Así que vamos a ir viendo ahora cada uno de estos sectores y sistemas identificados. Os dejo con mi compañero Juan. Muchas gracias, Julia. Bueno, ahora a continuación en esta diapositiva vamos a ver los sistemas ecológicos que comentaba Julia anteriormente, que están directamente relacionados con las ciudades. En primer lugar, las zonas costeras. Le damos importancia debido a la elevada población que presentan, infraestructuras y servicios, y todos estos factores incrementan la vulnerabilidad de estas zonas costeras a los efectos del cambio climático. Vulnerabilidad en forma de daños físicos y pérdida de infraestructuras, o pérdidas económicas derivadas de estos daños físicos. En cuanto a las oportunidades o acciones que se pueden desarrollar, un ejemplo podría ser la mejora de los análisis de vulnerabilidad de las zonas costeras y las infraestructuras que se encuentran en ellas, o la integración e inclusión de los efectos potenciales del cambio climático en la gestión integrada de las zonas costeras. Otro sistema ecológico serían los recursos hídricos. Estos recursos hídricos, como todos sabemos, son fundamentales para el abastecimiento de la población o para la industria de energía, y serán afectados e impactados en forma de una reducción de la disponibilidad del agua. Algunos estudios estiman que se producirán unas reducciones de alrededor del 5% en las aportaciones al régimen natural. Otro impacto relacionado con los recursos hídricos podría ser el aumento de la frecuencia de eventos climáticos extremos que dan en infraestructuras o zonas de costa o otro tipo de zonas y provoquen la pérdida económica o de otro tipo. Las oportunidades relacionadas con este sector o sistema ecológico sería invertir o aumentar la investigación y puesta en marcha de medidas que permitan desarrollar un uso eficiente del agua, o desarrollar tecnologías que favorezcan su mejor aprovechamiento. Estos serían los sistemas ecológicos, y a continuación pasaríamos a los sectores. En primer lugar, el sector financiero. Como todos sabemos, el sector financiero merece una atención especial debido a la exposición indirecta de los riesgos, de su cartera de activos, o mejor dicho, al riesgo al que se enfrentan las empresas a las que financia este sector financiero. Cuanta mayor es la concentración de los activos de carbono de la cartera de las empresas financieras, mayor va a ser el riesgo al que se enfrenta este sector financiero. Una oportunidad, por ejemplo, que hemos valorado sería la promoción, el desarrollo y puesta en el mercado de productos financieros verdes que permitan financiar una economía baja en carbono. El siguiente sector sería el sector industrial y de energía. Este sector, nosotros hemos integrado estos sectores porque consideramos que están muy vinculados, y como todos sabemos, el sector industrial y energético son fundamentales para el abastecimiento de la población, para la producción de bienes o la energía necesaria para el funcionamiento de infraestructuras, viviendas o servicios. Los impactos relacionados con este sector se deberían a eventos climáticos extremos que provocarían daños estructurales y pérdida de infraestructuras, a su vez provocaría unos problemas en la distribución y transmisión de energía y todos los problemas que a su vez esto conllevaría. En relación a las oportunidades de este sector, hemos identificado que sería interesante
Por ejemplo, la puesta en marcha de alianzas público-privadas con la intención de buscar sinergias para la financiación e implantación de medidas de adaptación en el sector tanto industrial como energético, o la generación de incentivos que promuevan la puesta en marcha de proyectos de energías renovables y que hagan frente a este problema vinculado con estos sectores en concreto. El siguiente sector sería el de la salud humana. La salud humana se vería impactada por los efectos del cambio climático en forma de enfermedades producidas a su vez por el incremento de temperaturas y las situaciones en las que se alcanzan temperaturas extremas. También podría afectarse la salud humana por desastres naturales, provocados a su vez por eventos climáticos extremos, o la variación la variación creciente de la pluviosidad. Entre las oportunidades de este sector, a su vez hemos identificado que sería interesante fomentar o poner en marcha medidas de desplazamiento activas, además de la creación de alianzas público-privadas para que el sector de la salud esté representado en la agenda global, o, por último, la difusión de información sobre las amenazas que plantea el cambio climático en el sector de la salud en concreto, es decir, promover, concienciar a la población de cómo el cambio climático podría afectarles a ellos directamente. El siguiente sector sería el del transporte. ¿Cómo afectaría el cambio climático al transporte? Pues afectando o dañando las infraestructuras, tanto en forma de integridad de las carreteras, vías férreas, o afectar negativamente al funcionamiento del transporte urbano, que de forma directa nos afectaría a todos nosotros. También se vería afectada la demanda de la utilización de los medios de transporte, así como las pautas de movilidad de los viajeros por estos efectos del cambio climático. Entre las acciones que hemos querido destacar, aunque podéis ampliar en el informe, se encuentran, por ejemplo, la mejora de los materiales a través de la puesta en marcha o de proyectos de innovación, la mejora y búsqueda de alternativas a la hora de planificar el transporte urbano, o la adaptación de los vehículos ante este problema que es el cambio climático. El siguiente sector sería el del turismo. Como sabemos, el turismo es en nuestro país un sector clave para la economía, representando cerca del 11,8% del Producto Interior Bruto del país. El incremento de las temperaturas y las horas de calor provocará una disminución de las condiciones de confort de los turistas y consecuentemente, en la redistribución de estos turistas, ya que el cambio climático afectará a unas determinadas zonas y, como hemos dicho anteriormente, afectará a nivel local, provocando que esas zonas de disfrute no se puedan visitar y llevando a producirse superpoblación o un exceso de turismo en determinadas zonas. En cuanto a las oportunidades y opciones que podrían desarrollarse en este sector en concreto, se podría desarrollar, por ejemplo, el acondicionamiento de las infraestructuras y servicios públicos para mejorar el bienestar de estos turistas en determinadas zonas. Así se puede trasladar el turismo actual directamente sobre esas zonas en concreto. La creación de un mayor número de áreas verdes que incrementen el disfrute de estos turistas en determinadas zonas, o el incremento del arbolado urbano con el mismo objetivo de la creación de un mayor zonas verdes, mayor número de zonas verdes. El siguiente sector sería el de urbanismo y construcción. ¿Y cómo se han impactado estos sectores? Pues mediante la pérdida de suelo disponible, considerado como apto para la construcción y urbanización, mediante el aumento de los costes de fabricación y transporte de materiales, mediante daños producidos a materiales y estructuras por fenómenos climáticos extremos como por inundaciones, propias a su vez por un aumento de las precipitaciones o la pérdida del valor de los activos inmobiliarios al haberse visto impactado estos activos. Por último, las oportunidades identificadas en este sector estarían relacionadas con nuevos materiales y técnicas constructivas, el aumento de ayudas de rehabilitación de inmuebles previamente impactados por el cambio climático o la regeneración de los espacios públicos. Esta sería un breve resumen que, como hemos dicho anteriormente, podéis ampliar información en el informe que se presentará próximamente, que está a disposición pública. Y a continuación voy a dar paso a mi compañera Paula para que entre la comentario.
Pues efectivamente, la verdad es que estamos muy ilusionados con este proyecto. Esto simplemente son las principales conclusiones, las principales oportunidades que hemos identificado, pero consideramos que hay muchas más, tanto relacionadas con los ayuntamientos como las potenciales alianzas público-privadas que se pueden generar en el marco de la adaptación al cambio climático en las ciudades. Esta segunda herramienta es un compendio, un resumen de cómo se pueden trasladar a las distintas áreas y funciones de los ayuntamientos implicados en la toma de decisiones y desarrollo de políticas, conocer y entender el alcance de la importancia y urgencia de las medidas de adaptación al cambio climático. Como comentaba antes Julia, es muy importante que la adaptación al cambio climático trascienda de la gestión propioambiental, ¿no? Tiene que ser algo que se gestione de forma transversal en los ayuntamientos, y que muchas decisiones impactan en las medidas que se pueden desarrollar en el marco de las ciudades. ¿Cómo se estructura este argumentario? Bueno, pues lo que hemos hecho es identificar las principales áreas relacionadas con la adaptación al cambio climático en las ciudades en el marco de los ayuntamientos y ver qué relación tienen con cada uno de estos sistemas o sectores a los que hemos dado prioridad. Luego, pues, de alguna forma queríamos identificar un argumento o una razón por la cual ese sector o sistema está relacionado con esa área del ayuntamiento. Básicamente, lo que tenemos estructurado en este argumentario que haremos llegar al mayor número de ayuntamientos en España para que este tipo de medidas no solo sea parte de aquellos ayuntamientos que están concienciados o que ya han sido proactivos en la elaboración de medidas de adaptación al cambio climático en ciudades, sino que pueda ser un conocimiento compartido tanto en grandes ciudades que posiblemente tienen más medios y recursos para acceder a este tipo de medidas, y también que sea parte de la gestión transversal del cambio climático en núcleos rurales. Entonces, bueno, luego hemos identificado cuáles son las principales oportunidades, porque el objetivo de este argumentario también es que sea fácil de leer, dinámico, y no, pues, si se quiere un mayor detalle, pues se puede consultar en el informe, pero básicamente a través de cada uno de los sectores hemos identificado las 5 principales oportunidades que pueden encontrar los ayuntamientos relacionados con esos sectores y sistemas. Hemos hecho un análisis de cuáles son esas áreas que están más relacionadas con el cambio climático y, como comentaba antes Julia, ¿no? Y también he comentado yo, no solo el tema del medio ambiente y la ecología urbana, estas concejalías, ¿no? Sino también la parte de movilidad. Como comentábamos antes, el transporte es fundamental, y sobre todo en grandes núcleos urbanos en los que también la contaminación atmosférica podría afectar a temas como la salud. También el desarrollo urbano sostenible y la vivienda, ¿no? Relacionándolos, pues, con cómo muchos núcleos urbanos están en las zonas costeras, ¿no? Y cómo existen oportunidades al respecto para que se vaya gestionando también desde la parte de desarrollo urbano y sostenible. También serían las áreas de economía, hacienda y desarrollo local, ya que, como comentábamos antes, los impactos del cambio climático no solo son físicos, ¿no? No solo se van a ver dañadas las infraestructuras, sino también la capacidad de que esas infraestructuras generen flujos económicos, ¿no? Y al final potencien el desarrollo local de las diferentes ciudades. Entonces, el turismo, que por ejemplo es uno de los principales sectores que aportan al PIB, se puede ver muy dañado en el caso de España, que se encuentra en un área muy vulnerable, sobre todo la costa y la zona mediterránea. Y luego también, como decíamos, el sector financiero puede ser una palanca fundamental a la hora de redirigir los flujos financieros hacia actividades que, por un lado, mitigan el cambio climático, pero que por el otro potencien los proyectos o las empresas que se dedican a desarrollar proyectos relacionados con la adaptación. Y por último, el tema de la salud, ¿no? Como comentábamos antes, el tema de los vectores, el tema de la contaminación atmosférica y otra serie de patrones relacionados con el incremento de las temperaturas, y cómo es importante
por un lado, concienciar a los ciudadanos, pero por el otro lado, establecer protocolos en ciudades en las que haya un mayor tipo de riesgo, que ya están obviamente desarrollados, pero que pueden mejorarse y potenciarse. Entonces, este argumentario estará disponible online en nuestra página web como el informe a principios de marzo, pero también se lo haremos llegar a los ayuntamientos, ya que la parte de concienciación en las ciudades, en los gestores de las ciudades, en los que toman las decisiones en las ciudades, es fundamental. Por tanto, dado que este argumentario es un resumen del informe, ahora os queríamos presentar las principales conclusiones de este proceso que hemos llevado a cabo. Lo que hemos visto es que tanto la mitigación como la adaptación al cambio climático son elementos clave y necesitamos ambos dos para generar ciudades resilientes y sostenibles del presente, ¿no? Porque el cambio climático es un reto actual y del futuro mucho más. Entonces, lo que hemos analizado es que, dada la capacidad limitada de las ciudades de forma individual, ¿no?, de mitigar los efectos del cambio climático, invertir en adaptación es incluso más importante. Obviamente, la mitigación es el punto número 1 para evitar una serie de impactos que pueden ser mucho mayores en el futuro, pero dado que las ciudades, pues, aunque existen redes de ciudades como C40, por ejemplo, u otro tipo de redes, o como la CEM, ¿no?, que están ya trabajando en este tipo de temas, sí que es cierto que la ciudad, las decisiones que puede tomar en adaptación pueden ser más relevantes e impactantes en el desarrollo urbano. Por otro lado, como hemos ido repitiendo, pero creemos que es importante incidir en esta idea, la incorporación del cambio climático en la gestión urbana va mucho más allá de la gestión ambiental. Necesitamos que no solo las concejalías de medio ambiente estén concienciadas con el cambio climático, sino que todas ellas sean conscientes del impacto que ya está teniendo el cambio climático en las ciudades y cómo es importante adaptarse a él. En este sentido es fundamental establecer mecanismos de coordinación entre los diferentes niveles de las administraciones públicas, a nivel obviamente europeo, del que pues por suerte nacen muchas iniciativas, pero también a nivel nacional, regional y local, ya que bueno, pues este proyecto está basado en el tema de las ciudades, ¿no? También para mejorar el impacto de las mismas, evitar solapamientos, generar sinergias y extender las medidas de adaptación de forma similar por todo el territorio, que no quede aislado dentro de las ciudades o los núcleos urbanos más grandes, sino que también pues, otros núcleos rurales puedan verse beneficiados por este tipo de medidas que en muchas ocasiones pues, se pueden ver mucho más afectados. Por otro lado, el sector empresarial es un aliado clave, ya que por un lado es responsable de muchas emisiones, pero también cuenta con muchas soluciones innovadoras y sostenibles que pueden posibilitar, que pueden ayudar a las ciudades a adaptarse mejor al cambio climático y, por tanto, el fomento de alianzas público-privadas es realmente importante. Y esto yo creo que es algo conceptual y no es una conclusión que hayamos extraído del informe, sino que la teníamos antes, pero que queríamos también resaltar esta idea, y es que necesitamos una visión largoplacista y, en este caso, independiente de los ciclos políticos. Necesitamos que los planes en las ciudades vayan más allá de los 4 años electorales, sino que, bueno, pues que la toma de decisiones al final es la principal solución, las decisiones a largo plazo para lograr alcanzar un modelo de ciudad más sostenible, inteligente, resiliente y adaptado al cambio climático. Entonces, este ha sido un resumen de lo que estamos por publicar en muy poquito tiempo, que tendréis a vuestra disposición en redes sociales y en nuestra página web. Y ahora simplemente queríamos pues, contaros cuáles son los próximos pasos, ¿no? Este es un hito importante dentro del proyecto, pero todavía tenemos muchas otras cosas preparadas. En primer lugar, bueno, como ya sabéis, os he comentado al principio, el objeto del webinar de hoy era presentar estas 2 primeras herramientas que hemos elaborado. Y como os ha comentado Paula, se os enviarán tanto el informe como el argumentario y también el webinar, porque lo hemos grabado y así podemos compartirlo también con los ayuntamientos que estén interesados. Los próximos pasos, por lo tanto, serán, por nuestra parte, seguiremos trabajando tanto en los meses de marzo, abril y mayo en estas 2 herramientas, que será, como os comentaba al principio, los casos de éxito nacionales e internacionales desde el punto de vista de las administraciones y las soluciones más enfocadas al sector privado.
Por último, bueno, animaros a seguir un poco el hilo de la conversación a través de nuestro Twitter, @forética, y con el hashtag adaptacionciudadescc, en el que iremos pues un poco dando las noticias como hemos ido haciendo hasta ahora para anunciar el webinar sobre todo el trabajo que estemos realizando en estos meses, en estos próximos meses. Y por supuesto abiertos a, como os decía Paula, ya que nos han surgido preguntas en el día de hoy, pues dejar abierto ese canal para cualquier duda que pueda surgir o cualquier iniciativa que consideréis interesante y que queráis compartir con nosotros. Finalizamos aquí el webinar. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo, por asistir y nada, como os decía, os llegará tanto la presentación como los informes a lo largo de estos días. Muchas gracias.